Bienvenidos al podcast de Simba, la versión en audio de nuestro blog. Aquí compartimos información, tips y nuestra experiencia sobre cómo construir un mundo sin basura, empezando por uno mismo. Gracias por estar aquí, porque en esta misión nada sobra, pero sobre todo, nadie sobra. Bueno, estamos aquí en esta edición del podcast Simba. Es un gustazo saludarte, Andrea Rivera, cofundadora y directora ecosocial de Simba y además la pionera de todo este movimiento. Andrea, cuéntanos un poquito sobre ti. Hola, Pipo. Gracias por este espacio. Bueno, ¿qué les puedo contar? Desde siempre he tenido esta inquietud o este corazoncito un poco más natural, un poco más de tener esta conciencia ambiental y sobre todo de cuál es el impacto que queremos dejar en el planeta, ¿no? Entonces, creo que tú también, o sea, tú también lo tienes, por eso es que nos conocimos, por eso es que hubo ese clic, y orgánicamente se dieron todas las cosas para que hoy día estemos, después de casi 8 años, sentados hablando sobre Simba. Sí, tal cual, y de repente cuéntanos un poco esa historia, ¿no? O sea, cómo nos conocimos nosotros y de dónde venías tú, qué estudiaste y después, o qué estudiaste, qué te interesaba, como tu etapa formativa, y luego un poco cómo se fueron dando las cosas para que salga Simba. Pues nos conocimos en el 2014 en este programa de emprendimiento y liderazgo para el desarrollo sostenible frente al cambio climático, un super nombre, sí. Y fue un julio, creo que fue junio o julio que inició este proyecto, este programa. Talento más uno. Talento más uno, ahí está. Y que requería el 100% de nuestra atención y de tiempo, ¿no? Entonces yo había estado trabajando en Juliaca con mi tío en una planta procesadora de quinoa y pues postulé y cuando salí seleccionada vine, ¿no? Y recuerdo que cuando entré al salón, que fue un salón de comunal, te vi ahí sentado, pero te vi, o sea, porque me llamó la atención porque estabas sentado, pero estabas con yeso y que no te podías parar. Claro. Sí, Me había ¿no? roto la pata. Y bueno, caminando, desde ahí creo que eso fue el punto tonta de encuentro, ¿no? Y la idea en este programa era que cada uno venga con esta idea loca de querer emprender, ¿no? Y la idea era que cada uno de nosotros a lo largo de los 7 meses que íbamos a estar en este programa, desarrollemos nuestras competencias, habilidades, ¿no? Para emprender algo, ¿no? Y siempre a mí desde que he estado en la universidad siempre me movían los temas de residuos, ¿no? Yo estudié ingeniería zootecnia y había muchas cosas que me hacían ruido en la carrera, ¿no? Que yo iba aprendiendo, pero yo decía, eso no puede ser así, no puede ser así. Y yo sé que poco a poco han ido cambiando un poco las cosas, el enfoque que se tiene ahorita en la facultad, pero aún así creo que hay mucho por hacer, sobre todo porque siempre te indican de que el animal es una máquina de producción, ¿no? Y en verdad el animal es un ser vivo que te brinda a ti un servicio ecosistémico de alimentarte. Y ya me perdí de la pregunta original, pero es un poquito mi background y cómo llegué yo a este espacio de este programa, ¿no? Y que ahí convivimos literal 7 meses porque eran como 8 o 10 horas al día, ¿no? Que nos veíamos la cara. Me acuerdo mucho y voy a aprovechar para mandar un saludo por si nos van a escuchar o nos escucharán en algún momento. A Alonso, a Melissa, a Pedrito, a Pancho, a Maffer, a Cristian, a toda esa gente hermosa que nos Maricielo, acompañó. a la Anita, Maricielo, Maricielo. Arturo, sí. Olvídate, a toda esa gente maravillosa que nos acompañó en todo ese proceso y que realmente para mí fue una experiencia transformadora. Yo venía también de una crisis existencial, habiendo trabajado en empresas grandes, con propósitos, digamos, muy tradicionales, como de hacer negocios y bueno, si hacemos un poquito de responsabilidad social, chévere, y si no también, sentía que le faltaba propósito a lo que hacía, y me metía como voluntario a hacer cosas y mi vida profesional era como en la dirección opuesta, ¿no? Y entonces dije, no, tiene que haber una mejor forma de invertir mi tiempo y energía. Y me acuerdo que había renunciado a mi chamba sin un plan B y al día siguiente apareció esta convocatoria de Talento más uno, que era como, ¿qué es esto, no? Desarrollo sostenible, cambio climático, liderazgo, emprendimiento, como un montón de elementos que me parecían súper interesantes y que culminó además con la COP 20 en Lima, ¿no? Entonces tuvimos como un punto final a esa experiencia realmente increíble. La mayoría de peruanos no se enteró mucho de que pasó la COP por acá,
pero en realidad fue un evento mundial bien importante y que pudimos hablar y conocer gente, pucha, que estaba ya pues viendo estos temas, pero a escala global, ¿no? Y nada, fue bien bacán, y claro, la invitación era como a emprender, ¿no? Era como, ya, tienes esta información. Yo me acuerdo de conversar con unas personas que estaban haciendo un documental y decían, hemos recibido toda esta información, y es como que nos sentimos en el Titanic yendo hacia el iceberg, ¿no? Nos vamos a chocar, pero nadie ve, todos están bailando y nadie ve Mm. el bloque de hielo, y nosotros estamos, hola, hay un bloque de hielo, nos estamos chocando, como, ya, ¿ahora qué hacemos con toda esta información, ¿no? Y ahí quedó esta pregunta del emprendimiento como respuesta a, bueno, ¿qué podemos hacer frente a esta información que ya casi en ese momento creo que se siente como una responsabilidad, ¿no? Es como que, wow, tengo este conocimiento, esta información, ¿qué hago con ella, no? Entonces, ahí cuéntanos un poco cómo viviste ese periodo hasta que, bueno, finalmente terminamos en esta aventura llamada Simba. Yo sí considero que el tiempo que pasamos en la COP, para mí sí fue como un punto de inflexión, o sea, de entender lo que estábamos haciendo y lo que deberíamos hacer, Mm, ¿no? Porque si bien es cierto, claro, o sea, se habla a nivel global de todo lo que tenemos que hacer, de la urgencia y de todo lo que está pasando en términos de ciencia de cambio climático, también me di cuenta que en muchas de estas conversaciones y negociaciones perdemos mucho y que mucha no podemos teoría. depender, o sea, sí, y no podemos depender al 100% de las decisiones que pasen a esa escala, que si bien es cierto, cuando se dan, tienes un mayor impacto, pero hasta el momento no se están dando lo que, no está pasando lo que debería de pasar, y mira, ya han pasado 8 años, y claro, ¿no? Entonces ahí fue para mí el momento crítico que dije, pucha, esto no, o sea, tenemos que Claro, hacer otra cosa. si solo Es, esperamos a que los gobiernos nos traigan las soluciones, estamos fritos. Estamos fritos, tal cual. Entonces dije, no, acá yo no, mi acción no es como sentarme y negociar y leer los planes y leer todos los acuerdos que se están dando. No, no, yo tengo que estar en el campo viendo qué hago, cómo hacemos, cómo impactamos, cómo articulamos de manera real, ¿no? Y no importa, ir generando estos pequeños impactos, chiquititos, 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 hasta en algún momento vamos a ver que va a ser un gran impacto, ¿no? Pero para mí ese momento fue crucial, ¿no? Y lo voy Claro. a decir, porque yo llegué a un momento en que me sentía sentía que estaba en un circo. O sea, había mucha Sí, gente no, hablando sí, no, por sus lados, en diferentes idiomas, y no había ningún entendimiento entre tal nadie. cual. Yo decía, no puede ser, era demasiada impotencia. Claro, esta es la gente que nos va a salvar, discutiendo sobre si tienen que poner la palabra A o la palabra B, y al final igual no se va a hacer. O bueno, si se va a hacer es muy poco y muy tarde, ¿no? Entonces, yo coincido mucho contigo, ¿no? O sea, esta idea de tener un impacto tangible en el día a día, como inmediato, es algo que a mí también me llamaba mucho la atención, y yo ya, o sea, claro, yo me acuerdo en Talento Más Uno, mi emprendimiento era un tema de ladrillos, ¿no? O sea, qué más tangible que un ladrillo, ¿no? Lo que pesa. Y me encantaba. Bueno, la ruta no fue por ahí, y terminé en algo que no solo pesa y se siente, sino hasta huele, y huele rico, como son los residuos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que tú tenías como esta inquietud, y el proyecto que trajiste a la mesa era como, me acuerdo que lo conversamos un día, creo que estábamos manejando, y era, pucha, tengo esta idea de ser como un Uber, ¿no? Para el que bota comida, pero que está bien, y el que la necesita se puedan conectar. Y bueno, ahí se dio un poco esa idea inicial, el problema, ¿no? Que es lo más importante, es como identificaste este problema, y sobre ese problema, bueno, poco a poco fuimos mutando hasta que, Fluyendo. fuimos fluyendo hasta que, ¿qué será? Unos 8 o 10 meses después, eso se transformó en Simba, ¿no? ¿Y cómo recuerdas ese tránsito? ¿Te acuerdas, Pipo, que en algún momento de esos meses, pues yo recuerdo que, o sea, como estábamos también explorando y viendo, o sea, qué hacemos y cómo se materializa esto de alguna manera, en ese idas y vueltas yo recuerdo una conversación contigo que me dijiste, ya, te voy a apoyar viendo temas puntuales, ¿no? Pero mi tiempo va a estar definido hacia eso, ¿no? Y yo dentro de mi cabeza decía, no, o sea, sí, chévere, gracias, pero yo decía, estoy segura que al final va a ser al revés y te vas a sumar, o sea, va a llegar un momento en que vas a estar al 100% en esto, ¿no? Y recuerdo clarito que estábamos afuera en donde antes estaba el edificio, el antiguo, la antigua oficina de Chacho, Ujú. no me acuerdo la calle, pero estabas ahí con tu 2 bicicleta de mayo. parado, sí, 2 de mayo. Y recuerdo así fresquita esa escena, y yo decía, esto va a ser diferente en un par de meses, ¿no? Y yo solamente lo pensé, ¿no?
y lo Claro. dejé tranquilo así, ¿no? Y eventualmente sucedió. O sea, por eso, o sea, siento que todo lo que hemos hecho en Simba ha venido de manera orgánica, Mm, natural. O sea, las cosas tenían que tenían que solito. darse. Sí. Bueno, ya que hablaste de Chacho, bueno, cuenta un poquito cómo entra Chacho en la foto también. Pues sí, una de nuestras últimas reuniones que tuvimos en Talento Más Uno, María Paz, que es la gerente general de Libélula, comentó, tengo un grupo de amigos que son parte del IRES Más Uno, que son este grupo de empresarios que hoy viene también tomando decisiones un poco más radicales con respecto a qué se hace, con respecto al impacto que tenemos en el planeta, tanto ambiental como social. Y nos habló de Chacho, ¿no? Que tenía algunos temas pendientes que quería solucionar en términos de aceite, en términos de sus llantas, y no me acuerdo si mencionó algo más, ¿no? Y María Paz dijo, ok, ¿quiénes quieren ayudarlo a resolver sus problemas? ¿No? Y levantamos la mano. Levantaste la mano tú, levanté la mano yo, y tuvimos una primera reunión con Chacho, ¿no? Donde hablamos de diferentes temas. Eh, pero después, al final de la reunión, lanzamos la pregunta, Chacho, ¿y qué haces con tus residuos orgánicos? En el restaurante, porque En Chacho el, también era socio minoritario de un restaurante, ¿no? De así Panchita. es, socio minoritario de un restaurante. Y se quedó callado, callado. O sea, me miró, se quedó callado y me dijo, nada, Claro, los voto. Y me claro. dijo, ¿por qué? ¿Qué se puede hacer? ¿No? Y creo que esa fue la pregunta generativa El que detonante. hizo, sí, que hizo que algo estallara, sí, en Chacho que dijo, no, o sea, hay que hacer algo, ¿no? Claro. Y ahí poco a poco Chacho se fue sumando a esta cruzada, ¿no? Y que fue algo, ¿te acuerdas que solamente fue algo puntual y específico para Panchita? Para un restaurante. Pero me acuerdo también de la siguiente reunión que dijimos, oye, pero si lo resolvemos para un restaurante, lo podemos resolver para todos. Para todos, Ya exacto. pues, hagamos una empresa, ¿no? Entonces, fue como, era como evidente en ese momento como, sí, pues, ¿no? Escucha, ya, vamos, ¿no? Tenemos todos los elementos, nos lanzamos. Sí, sí, sí. Eso fue en el 2015. 2015. Sí, Sí, 2015. Sí, habrá ya, sido que abril, no, por ahí, marzo, sí. por ahí. Pero bueno, han pasado 8 años, y hay 8 años, qué loco, ¿ah? Si fuésemos un niño ya estaríamos en tercer grado de colegio, si hubiéramos nacido en ese momento. Así que, bueno, 2015, en realidad empieza esta idea que ni siquiera se llamaba Simba. Algunos hitos que puedo contar, ¿no? Espera, espera, ¿te acuerdas el primer nombre que teníamos? Por supuesto, Energía Huertos Basura, ¿cómo olvidarlo? Abreviado Enerhuevas. Era un nombre de pila, porque todavía no estábamos muy convencidos, entenderán por qué, pero ese era el nombre de cariño que le dábamos mientras buscábamos otro nombre. Porque claro, lo Sí, que queríamos hacer en ese momento era, o sea, la idea inicial era tomar los residuos y convertirlos en un abono líquido, sólido, estábamos probando biol, estábamos probando compost, ¿no? El modelo de negocio era otro en ese momento. La idea, la sí. hipótesis del negocio, porque no había negocio, ¿no? Inmediatamente después viene el tema de ir postulando a fondos, ¿no? A concursos con fondos no reembolsables. Y creo que ese ejercicio para nosotros fue súper valioso porque realmente nos dimos el tiempo de sentarnos y de cranearlo un poco más, ¿no? En detalles Claro. de, ok, ¿cómo va a ser realmente el negocio? ¿Es rentable, no es rentable? A nivel de operación también, ¿te hace sentido, no te hace sentido? De propuesta de valor, ¿qué implica, no? Y recuerda que habremos postulado como a 8 o 10 concursos y nada, No salía. nada, no salía nada. La primera lección, ¿ah? Resiliencia, persistencia. Si no sale la primera, sale la número 8, así que a seguir nomás. Yo quiero hablar de una memoria que me quedó muy marcada de esa época. No recuerdo exactamente cronológicamente dónde encaja. Creo que habíamos ganado, ¿no? 2016 ganamos Startup Perú, Ujú. eh, y ganamos Startup Perú inicialmente con la propuesta de producir un abono a partir de los residuos orgánicos de la gastronomía, pero cuando nos tocaba hacer la presentación al El jurado al pitch. final, el pitch, en ese proceso, en ese interín, no nos terminaba de cerrar este modelo de negocio, y de la nada, un fin de semana que estábamos desesperados, decíamos, ¿qué vamos a hacer? Aparecen estas dos iniciativas, ¿no?
que eran el Food Ecology Center en Japón, que ya estaba produciendo alimentos para cerdos a escala industrial, como un gran referente, súper desconocido, porque está en Japón, ¿no? Entonces, como para Mm. encontrarlo, fue una búsqueda intensa. Y este proyecto de Pig Idea, ¿no? En el Reino Unido. Me acuerdo de haber visto esos dos y de haber dicho, oye, ya pues, ¿no? ¿Por qué tanta vaina de que el compost, de que el biol, si hay un montón de granjas de cerdos y esto es como mucho más directo y es lo que un poco ya estaba ocurriendo. Entonces, ahí hubo lo que en el mundo de los startups se llama una pivoteada, ¿no? Le metimos un cambio radical y creo que nos quedaban 3 o 4 días para cambiar completamente nuestro pitch. Lo logramos, pitchamos y nos fondearon, ¿no? Bueno, ganamos esa startup 4G, creo que ahora están en la 9G. Sí. Pero justo después, creo que fue después, tú empezaste a decir, ya bueno, pero si vamos a hacer esto, tenemos que conocer la realidad. Y te metiste a recorrer todas las zonas de granjas, de traspatio, vamos a darle nombre lindo, de chancherías. Y quería que cuentes un poco cómo viviste esa experiencia tú, porque para mí fue una experiencia bien marcante, ¿no? Pero tú ya habías empezado, yo me acuerdo que tú ya habías empezado y luego en algún momento yo me sumé a esas microaventuras. Sí, es irónico ya porque, o sea, yo habiendo estudiado la carrera de ingeniería zootecnia, en algún momento de mi carrera vimos este tema, ¿no? De chancherías informales, pero, o sea, se mencionaban. Nunca lo llevamos a un estudio a fondo, tampoco recuerdo, o sea, que ni siquiera se dio la oportunidad como que, oye, vamos a conocer esta realidad físicamente, a ver cómo son estas crianzas, ¿no? Mm, Y ahí fue pues también para mí un punto de quiebre completo, porque yo decía, o sea, o sea, tuve que desaprender muchas cosas a nivel académico para entender la complejidad de lo que yo estaba viendo esos días, ¿no? Porque, claro, iba a hacer los recorridos, me iba a los parques porcinos y lugares que en mi vida conocía, y cómo o sea, cómo identificaba dónde estaban, porque simplemente me subía al micro y preguntaba al cobrador. Me han dicho que en tu ruta hay un parque porcino. Dime dónde me tengo que bajar, ¿no? Y así, o sea, así llegué a Las Delicias en Chorrillos, así llegué a Paradero Lechón, que es toda la parte de Villa El Salvador y que hoy ya hay mucho menos, o sea, miren, en un lapso de 8 años ya quedan muy pocas en esa zona. Así llegué a la parte de Campoy, así he llegado a un montón de lugares, ¿no? ¿Te acuerdas cuando íbamos a Jicamarca, hasta allá, y a Cajamarquilla? me acuerdo, Igual, perfectamente. El rancho, igual, el rancho, ¿no? sí, Eh, claro. y me metía a caminar nomás, con un palo siempre en la mano, porque había cantidad de perros por ahí, ¿no? Y fue así como empecé a entender la realidad. Y claro, al comienzo fue como que, oye, no quiero saber nada de esto, porque me daba pena ver a los animales así y ver las condiciones en las que uno estaba criando animales, ¿no? Pero empecé a conversar con las personas, me Mm, acerqué a ellos, o sea, tratando de dejar todos estos pensamientos que uno podría tener en ese momento, ¿no? Y simplemente conversar, porque, ok, acá hay una figura, hay algo que no estamos entendiendo, porque si no, ¿por qué durante tantos años un sistema como este puede persistir, ¿no? Y ahí es donde realmente empiezas a conectar con las personas, ¿no? Y entiendes un poco cómo es que nace un sistema como este tipo de crianza, por qué se mantiene a lo largo del tiempo y que hoy día abastece de alimento a una población, ¿no? Y eso es algo que los profesionales hemos perdido. O sea, a veces nos centramos y a nivel académico y a nivel de, ok, en tu oficina de que quieres diseñar planes, cuando lo importante en verdad es ir a campo, hablar con la gente, validar lo que estás viendo y pues también prepararte para encontrarte con una pared, porque muchas de las cosas que tú habías estado pensando no es como es, ¿no? Y claro. tienes que, o sea, tener esa capacidad de reflexión y de encontrar y de entender y comprender lo nuevo que estás viendo, ¿no? Para mí eso fue Mm, una jada, o sea, fue duro y recuerdo que te dije, Pipo, tienes que ir conmigo a este lugar, ¿no? Y te acuerdas que fuimos un día y tú claro. también, o sea, estabas como maravillado con lo que veías. Tengo muchas reflexiones, ¿no? De esa visita. Lo que yo siempre le digo a la gente, ¿no? Porque uno puede mostrar una foto, un video, pero, o sea, de repente describamos lo que es una chanchería. Una chanchería es un lugar de granjas informales, pequeñas granjas, pequeños corrales, todos Sí, armados, que están en valles desérticos, todos armados con parihuelas, pallets, con materiales reciclados, casi al 100%, y donde llegan
llega la basura realmente, llegan los residuos de la ciudad, de restaurantes, de supermercados, de mercados, normalmente que están todos mezclados con plásticos, con papeles, con otros, no hay una segregación en la gran mayoría de los casos, y estos residuos llegan a estos sitios para ser reciclados por los cerdos, ¿no? La parte orgánica, la parte de alimentos, y lo demás, bueno, lo que se pueda, ¿no? Si se puede vender, se vende, y si no, pues se termina por ahí, normalmente se quema, se usa como combustible, se usa para hacer fuego, o simplemente queda en el entorno, ¿no? Entonces yo, cuando hicimos, bueno, luego, esto es parte de nuestra historia más adelante, hicimos una charla TEDx juntos, me acuerdo siempre de esta frase como de, ahora imagínense el olor de este sitio, ¿no? Porque la manera más potente de transmitir lo que es una chanchería es el olor, es un olor que no se te olvida jamás, jamás. Además se te pega la ropa y te queda bien, bien marcado, ¿no? El olor de, obviamente, todas las necesidades de los cerdos, no hay un desagüe, no hay agua, los plásticos quemándose a un costado, el alimento en parte medio empezando a fermentarse, a podrirse por otro lado, ¿no? Y como en esta mezcolanza de olores es que uno se da cuenta realmente el impacto que tiene esto, ¿no? Y luego hay dos cosas que son muy chocantes, ¿no? Uno es el ecosistema en sí. Para mí, además, el hecho de que cuando tú miras, y nosotros veníamos de la alta gastronomía, ¿no? O sea, nuestra ruta y este sitio fue a través de restaurantes, digamos que restaurantes considerados de cierto prestigio, etcétera, y siguiendo la ruta de los residuos terminábamos en todos estos sitios, ¿no? Entonces tú decías, la gastronomía peruana, el boom gastronómico, todos orgullosos, de nuestros grandes embajadores de la cultura peruana. Digamos que si pensamos en la gastronomía peruana como un carro, por su tubo de escape sale esta realidad que no la mira, que no la reconoce, que no colabora con ella, sino que es como esta indiferencia de, oye, ¿sabes qué? Pucha, ya es tu problema. Haz tú con lo que quieras con mi basura, entre comillas, es tu problema y yo me lavo las manos, ¿no? Y eso fue muy chocante. Entonces, por un lado, como esta desconexión absoluta entre dos mundos que estaban a kilómetros de distancia uno del otro, y uno que está en la boca de los grandes rankings mundiales, y el otro que nadie ve y nadie quiere ver, ¿no? Es como un total inframundo. Y por el otro lado, pensar de que la carne que se produce en estas granjas, en las condiciones descritas, termina en nuestro chicharrón, ¿no? Termina en nuestro chifa. Entonces, claramente, como yo siempre decía, oye, y si estos restaurantes le comprasen esta carne, ¿cómo cambiaría su enfoque de esto, ¿no? Y, y, Sí. y, y eso es un poco, ahí es un poco donde para mí cayó la ficha de decir, ya, ok, esto es algo que es tan fuerte, tan abrumador, que ahí terminó de caer esta ficha de decir, pucha, ya, esto es como, se volvió un propósito, ¿no? Es como, pucha, de todas las cosas que tenemos que cambiar, como esta vaina es una cosa increíble, difícil de creer, o sea, literalmente increíble, muy difícil de creer que esta sea la realidad en la que vivimos, ¿no? Y aún así, mira, yo teniendo 8 años en este camino, o sea, y habiendo avanzado bastante, aún si vemos todo ese universo que hay, es un punto lo que hemos hecho, es No, nada, totalmente. ¿no? Y a veces también me cuesta, sí, me da un poco de rabia, un poco de impotencia, que cueste al día de hoy convencer a los tomadores de decisiones en hacer las cosas de una manera diferente. Porque como tú dices, ¿no? Son mundos que están a kilómetros, que parecieran que están lejos, pero en verdad no están lejos. Ahí Y al nomás. final todos somos generadores de residuos, todos tenemos responsabilidad sobre lo que está pasando. Y es como bien fácil hacerte de la vista gorda y decir, pucha, yo cumplo con lo que dice la normativa y a veces que todo el mundo, Y tampoco cumplen, y no, en muchos tampoco casos. cumplen, ¿no? Y a veces lo que la gente hace es simplemente de manera muy laxa, relajada, cumplir ciertas cosas de la normativa, ¿no? O valerse de algunas lagunas, ¿no? Y la verdad es que a mí sí eso muchas veces me da impotencia y me pregunto, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Cuál es el lenguaje que tenemos que usar? ¿Cuáles son las palabras claves que tenemos que mostrar, ¿no? Para que este cambio en el ecosistema sea mucho más rápido, o sea, tenga mayor impacto. O sea, es una pregunta que me la sigo haciendo hasta el día de hoy. Y no Sí, sé, o sea, como siempre sí. decimos, ¿no? La sabiduría que es mantente en la pregunta y vive Y tu vive tu camino camino en la respuesta. hacia a la respuesta.
sí, Es que sí, lo loco de pensar es que la alternativa a eso es un relleno sanitario o un vertedero, un botadero, ¿no? Porque al final, digamos que como sociedad, ¿cuál es la gran solución? O sea, no hay, pues, ¿no? Porque el relleno sanitario al final es, hagamos un hueco detrás del cerro y escondamos el problema, ¿no? Si lo hicieras en tu casa sería como levantar la alfombra y meter los residuos de abajo y pensar de que ojalá que no huela mal, pero yo creería que una de las respuestas a tu pregunta sería... eh, todos, como para recibir tu DNI, deberías ir a un relleno sanitario y a unas chancherías, ¿no? O sea, para recibir tu, no sé, para graduarte como chef, deberías ir y hacer una visita de campo y realmente ver, o sea, responderte visualmente, experimentalmente, qué pasa con mi basura, ¿no? Que yo siempre digo como, esa es una pregunta generativa muy potente y sí. por responder esa pregunta como hacer la ruta de los residuos y realmente ver lo que pasa al final de ese camino, creo que sería algo que aceleraría mucho la transformación en este sector. Sí, y algo que quiero como también dejar en claro, porque a veces la gente dice, ya, pero entonces, ¿qué? ¿No deberían de existir las chancherías? Y la respuesta tampoco es esa, ¿no? La Claro. respuesta es articular con los diferentes actores que están en ese mismo ecosistema para que el cambio sea gradual y sea hacia los resultados que queremos Así es. ver, ¿no? O sea, imagínate que realmente las instituciones que deberían estar poniéndose la camiseta en estos momentos realmente lo hagan y lo hagan de manera articulada, con comunicación, que realmente hayan ido a campo, porque a veces veo ciertas normativas para el sector pecuario que yo me jalo de los pelos y digo, no entiendo. ¿Por qué dice esto acá cuando tú vas a campo y ves? Otra cosa. O sea, es Hay una imposible. desconexión. Hay una Sí, desconexión. completamente, ¿no? Entonces a veces pedimos a este grupo de personas, ¿no? Que son personas igual vulnerables, a que hagan cambios radicales que van a ser imposibles, Exacto, ¿no? exacto. Entonces, ¿qué diferente sería si todos realmente fuéramos conscientes y tuviéramos esta conexión, ¿no? Pucha, y ahí ya entramos en varios temas desde el momento en que estamos tan como fragmentados y no tenemos esta conexión En entre todo sentido. nosotros, ¿no? Sí, 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 sí. lo que siempre digo es, y hablando de estos descubrimientos, ¿no? En que descubrimos estos grandes ejemplos de Pig Idea, el Food Ecology Center en Japón, que en realidad ya nos habían demostrado y luego hasta encontramos estudios académicos, me acuerdo que estudiaban, bueno, cuáles son las distintas alternativas que se puede hacer para reaprovechar residuos, desperdicio de alimentos, residuos orgánicos, y que llegaban a la conclusión que aquello que ya no puede ser consumido o no debe ser consumido por un humano, la mejor opción, la segunda mejor opción, digamos, es que lo consuma un animal, ¿no? Entonces, un poco que la gran conclusión es lo que ocurre en estos lugares, el principio que está detrás es lo correcto, es lo mejor, Es no, lo ni siquiera es lo correcto. correcto, es lo ideal. Totalmente, sí, Pero el problema es el cómo, ¿no? así es. Y una de las cosas que yo también suelo repetir es que los emprendedores, ¿no? O sea, un poco pensando en la gran problemática de desarrollo sostenible, cambio climático, los grandes cambios que tienen que ocurrir, más o menos ya lo sabemos, ¿no? O sea, no podemos seguir deforestando, no podemos seguir contaminando el océano, tenemos que cambiar a energías renovables, etcétera, etcétera. O sea, como que la hoja de ruta, eso está clara, por lo menos hace 8 años cuando estábamos, o sea, creo que en ese momento teníamos clarísima esa hoja de ruta. Obviamente hay un montón de detalles ahí en cada una de esas categorías, pero a grandes rasgos el qué, hacia dónde está claro, ¿no? Y los emprendedores creo que tenemos ese gran reto de construir los cómo, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para hacer que eso, que es el norte hacia donde tenemos que ir, ocurra en la realidad cotidiana de nuestra sociedad? Y eso Con es los obviamente, desafíos, ¿ah? O no, sea, sí, con los desafíos que se, pucha, obvio, porque podríamos realmente hasta hacer un capítulo de un libro contando todos los desafíos que hemos tenido, ¿no? Y sí, o sea, y el emprendedor no debería tampoco frenarse si es que no encuentra una normativa para lo que tú estás proponiendo, porque el que no esté haciendo acá en Perú no significa que no lo puedas hacer, porque la o que no se normativa no debe hacer. existe Sí, o que no se debe hacer, ¿no? Sino que más bien lo que el emprendedor también debería hacer, y creo que hoy día lo viene haciendo, eh, es como dar este empuje también a nivel nacional, o sea, a nivel de instituciones públicas, como decir, oye, aquí el emprendedor y la empresa privada están avanzando mucho más rápido de lo que nuestras leyes y normativas están avanzando, ¿no? Ponte las pilas,
O sea, Sí, y nuevamente regresamos a ese insight que tuvimos cuando estuvimos en la COP, ¿no? O sea, no podemos dejar las cosas para que otros lo otros lo hagan. hagan. Sí, me encanta, me ¿Mm? encanta, ese es un súper insight, y es muy motivador porque de alguna forma sientes que, ok, ¿no? Hablábamos en un curso que vimos del círculo de influencia, ¿no? Es como que, mira, mi círculo de influencia es más grande de lo que pensaba. Así Puedo es. hacer cosas y puedo afectar cosas, de manera bastante interesante, ¿no? Esta frase de que nunca dudes del poder de un grupo pequeño de personas para cambiar el mundo. De hecho, esto es lo único que lo ha logrado, ¿no? O sea, todos los grandes cambios vienen de unas pocas personas que colaboran. La colaboración es un ingrediente clave en todo esto. Juntan sus energías y talentos y creen que es posible hacer algo, ¿no? Y ese algo, bueno, hoy día se llama Simba, mañana será otra cosa eventualmente, pero siempre como creo que lo importante que es ese propósito que está detrás, ¿no? Entonces, hablemos un poco de eso, ¿no? Porque creo que desde el inicio, y uno de los aportes de Chacho, ahí hay que darle crédito, es que siempre estaba, ¿y cuál es el propósito, no? Y era como, Chacho, deberíamos hacer esto, esto. No, 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 tenemos que primero definir nuestro propósito, ¿no? Entonces ese ¿Por también qué es un lo aspecto, hacemos? ¿por qué lo hacemos? Mm, Y le invertimos hartas horas a ese proceso. hartas, uff. Sí, sí, Y posta, o sea, porque siempre hay ciertos momentos en los que hemos tenido, ya habiendo hecho nuestras operaciones, ¿no? Y el día a día de Simba, en que nuevamente nos hemos sentado y hemos revisado, ¿realmente este es nuestro propósito? ¿Es correcto? sí. ¿No? Y siempre llegamos a la misma conclusión, sí, sí lo es, ¿no? Por ahí que en la narrativa en algunos momentos hemos cambiado un poco, pero la esencia, ¿no? Que es lo que hoy día transmitimos y decimos que es co-crear un mundo sin basura, donde nada sobra y nadie sobra, al día de hoy siento que sí es algo que estamos logrando con cada cosita que hacemos dentro de Simba, o sea, a nivel de operación, a nivel de construir nuestra cultura como empresa, cómo nos comunicamos también de manera interna entre nosotros, ¿no? Con todo el equipo que tenemos dentro de Simba, con nuestros clientes, o sea, creo que sí eso lo venimos logrando. ¿No? Y es tan potente, pues, siempre trabajar en torno a nuestro propósito. Y también recuerdo que muchas veces, como que hemos tambaleado en nuestro norte, y Chacho siempre nos decía, muchachos, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Está alineado con el propósito? Sí, ya, ok, entonces está bien. ¿O cuál era el propósito cuando no lo teníamos, ¿no? El propósito, para quienes no saben, de Simba hoy lo hemos definido como co-crear un mundo sin basura donde... Nada sobra y nadie sobra. Sí, en realidad ha sido todo un proceso y es como, oye, el propósito estaba codificado en el nombre siempre, ¿no? Desde siempre. Que ese fue otro proceso, ¿no? Encontrarle nombre, creo que a la 1 de la mañana, un día así de largas horas, Y fue un domingo, ¿ah? y Fue un fue un domingo. domingo. Sí, sí, Fue un al inicio domingo. era todo fines de semana, noches, porque Sí. además, bueno, yo estaba chambeando, estábamos Ujú. todos ahí medio... No fue como que ya vamos a emprender y ahora sí, 100% nos dedicamos. Fue un proceso, ¿no? La realidad del emprendimiento, en nuestro caso, claro, digamos que hemos levantado capital creo que luego de 3 o 4 años, ¿no? Entonces, hemos empezado bien como avanzando con los recursos que teníamos a la mano, que es otra lección, ¿no? Emprender en el Perú, a menos que seas pues un rockstar y puedas ir a tocarle la puerta a inversionistas desde el día uno, es un poco así, ¿no? Avanzas con lo que puedes, como puedes, y vas forjando tu camino. Nosotros tuvimos los concursos que nos ayudaron un montón, hasta llegar a donde estamos hoy, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son algunos otros highlights que recuerdas, digamos, desde esos momentos de conversaciones sobre el propósito a donde estamos hoy? Primero, retrocediendo un poquito con lo que tú has dicho, o sea, sí hemos tenido muchos desafíos, pero algo que también quiero dejar como para todo emprendedor es, cuando tienes menos recursos, tienes más innovación, Tal más cual. creatividad para solucionar las cosas. Y eso es lo que a nosotros nos ha pasado mucho a lo largo de los años, ¿no? O sea, los primeros 3 años que nuestros recursos eran realmente limitados y hablando en todo tipo de recursos, ¿no? O sea, a ver, que hoy día tenemos un gran equipo humano trabajando, pero inicialmente estaba Pipo, yo y 2 personas más en gestión. O Claro, sea, eh, y hacíamos de todo, ¿no? Pero eran los momentos en donde teníamos mucha más creatividad para solucionar varios desafíos que teníamos sobre la marcha, ¿no? Porque eso es otra de las cosas.
sea, no puedes parar, ¿no? Y tienes que ver la manera de cómo sigues montando la bicicleta, ¿no? Tratando de solucionar alguna parte de tu bicicleta, ¿no? Ese es el desafío, ¿no? Y que hoy, claro, se ha hecho mucho más fácil porque ya tenemos más equipo, ¿no? Más gente dentro de Simba. Las funciones, los roles están mucho más definidos, ¿no? Ya somos una empresa, ya podemos decir que fuimos un emprendimiento por mucho tiempo, hoy día somos una empresa, digamos. Así es, así es. Y orgullosamente lo podemos decir. Totalmente. ¿No? Sí. Y bueno, en cuanto a los highlights, haber trabajado mucho en ese punto hoy día nos permite también tener mucha más versatilidad con nuestra propuesta, y si en el día de mañana hay cosas que tenemos que cambiar a nivel de operación, lo podemos hacer. ¿Y a qué me refiero? Que tenemos una operación de logística en marcha, ¿no? Que a veces eso es un punto mucho más crucial para cualquier otra empresa, la logística, ¿no? O sea, no voy a decir que lo tenemos al 100% resuelto, pero lo tenemos funcionando, ¿no? Y eso sí me parece un gran logro, al nivel que estamos, ¿no? Sí. Y que si hoy día, porque al final, claro, porque estamos recogiendo la gran cantidad de residuos, y que simplemente por el hecho de recoger nos permite a nosotros optar por diferentes soluciones frente a esos residuos, ¿no? O sea, nos ha pasado con la oportunidad que hemos tenido ahora de implementar un centro inclusivo de recuperación circular, que es RECIRC. ¿Y por qué hemos podido hacerlo? Porque ya recogíamos también los residuos inorgánicos. Sí, totalmente. No, coincido, y haberlo hecho, yo creo que esta idea de haberlo hecho todo con recursos bien limitados, o sea, solo para darles una idea, recuerdo los primeros meses, convencimos a un primer cliente de contratarnos, no teníamos un camión, contratamos a una asociación de recicladores que tenía un camión, no teníamos un local, acondicionamos un corral dentro de una granja. Dentro de una granja de un criador que muy, muy generosamente nos permitió instalarnos ahí. Una mesa de un escritorio que nos donaron, ¿no? Con un plástico encima, y hacíamos la segregación de los residuos, chequeando que todo estuviera limpio y tal. ¿Te acuerdas Nosotros, que, ¿no? sí, no? Y le pusimos una tubería. Una Pusimos canaleta. una canaleta, la cortamos, la adicionamos al escritorio para que cayeran ahí todos los lixiviados. Pusimos ladrillos debajo del escritorio para hacer la inclinación, la caída. O sea, de verdad que qué no hemos hecho, ¿no? Y hemos estado así como por 7, 8 meses. Por lo menos, sí, unos 3, 4 meses, hasta que ganamos Cunan, ¿no? En el No, eso ha sido 2017. 7 meses más o menos han sido, Junio, ¿ah? julio, agosto, sí, puede ser. Fueron varios meses. La cosa es que ya ganamos Cunan y con el tiempo ya pudimos alquilar un local, ¿no? Y ese primer local fue como, wow, este espacio es infinito, es gigante, y poco a poco ir avanzando como podíamos, ¿no? Con lo que teníamos. Sí, a veces me gustaría hacer un museo Simba. Sí, ese escritorio definitivamente estaría en ese museo Simba. La primera Ya no marmita, por ahí existe. la tenemos. Sí, la Sí. marmita sí la tenemos, pero el escritorio ya no existe, ya se No, ya, terminó, ¿dónde pero estará ese escritorio? sí, Pero sí. bueno, sí, al final es eso, ¿no? Eso es importante porque creo que también, y hablábamos como qué bonito sería que el equipo hoy día conociera esta historia. Mucha gente se está sumando a Simba recién y ve pues una operación, ¿no? Varios camiones y plantas, y entonces piensa pues que esto empezó así como una gran inversión, ¿no? Como un proyecto de inversión que dice, y no, o sea, esto se ha ido construyendo de a pocos, con el esfuerzo de un montón de gente en el camino, que ha puesto su grano de arena y más, y varios granos de arena, diría, para que estemos aquí, ¿no? Y desde que empezamos a operar, para mí un highlight importante, como decías, es operación logístico, pero además, claro, pues si tú, no sé, trabajas en un retail, tu operación logística es vienen pedidos, entras y ya, y por ahí hay días que no tienes pedidos, y puedes, ¿no? Esto no, esto es residuos. Residuos se generan todos los Todos días los del días. año. En fiestas se generan más residuos, es la época en que más trabajas. Domingo, Año Nuevo, Navidad. Y desde que empezamos, creo que fue el 1 de julio del 2017, hasta el día de hoy no hemos parado ni un día. Nos No, hemos salvo por montado la y la pandemia. operación. Salvo por Salvo con pandemia. la pandemia, es correcto. Buen punto. La pandemia no vale, pues, Andrea. La pandemia es un pedo en la historia, así que ya casi que no nos podemos hasta acordar. Pero bueno, la pandemia fue importante, hay que darle su También, uff. espacio.
La pandemia Sí, también nos hizo, nos dio algunas oportunidades interesantes. Pero sí, o sí. sea, hasta nos mudábamos de planta y la operación continuaba todavía, y entonces el camión salía de una planta y terminaba llegando a la otra. En fin, eso es algo que, claro, cuando empezábamos son esos detalles que no tienes en consideración, pero luego te das cuenta, claro, los camiones trabajan de madrugada, ¿no? Es una logística, es una operación bastante demandante, ¿no? ¿Y sabes qué creo, Pipo? Que si ambos hubiésemos sabido un poco más el detalle de todas estas cosas, No, no lo hacíamos. no lo hacíamos. Claro, O sea, yo la pensaba dos veces, yo la pensaba dos veces. A veces es bueno, a veces la ignorancia es un regalo. sí, no, o sea, y genuinamente yo creo que para nosotros ha pasado algo así, o sea, porque creo que nuestras ganas de hacer las cosas han sido mucho mayores y ese sentido de poder, o sea, de querer y poder hacerlo, ¿no? Y con una cuota Sí, de ignorancia tal cual. que decíamos, ya estábamos, ¿no? Entonces, cuando venían algunos desafíos que obviamente no los habíamos mapeado, era como, sigue remando, Sí, porque ya estás en el barco, sigue remando, ¿no? Entonces, y eso creo que, eh, eso creo que hace único a un emprendedor. sí, sí, yo siempre, o sea, si fuese, yo siempre me quedo con esta frase, ¿no? Pucha, esto es muy difícil, ¿no? Entonces yo siempre digo, bueno, si fuese fácil, alguien ya lo habría hecho, ¿no? Por Total. algo que no existe, porque no es fácil, pues, ¿no? Entonces, pero ahí es donde sumas estos talentos y estas circunstancias raras en la vida que hacen que estemos en este momento y queriendo aportar a resolver este problema específico, ¿no? Y, Mm, y el que sea difícil, de alguna manera, pensando ya desde una mentalidad de negocio más tradicional, te da una ventaja, ¿no? Hablan mucho de la ventaja competitiva y todos estos factores, y es como, bueno, pucha, el tener las agallas para decir, oye, vamos, y vamos a ver qué pasa. Obviamente también el privilegio, ¿no? Porque estábamos en una situación donde podíamos tomar ese riesgo, ¿no? En un momento de nuestras vidas donde podíamos decir, bueno, ¿sabes qué? Lancémonos con todo. Por último, si no lo hacemos, bueno, dale, pudimos decir que lo intentamos, pero no, pues era un momento donde, no sé, teníamos grandes familias que dependían de nuestros ingresos y cosas. sí, eso es Fueron cierto. circunstancias muy específicas, ¿no? Sí, totalmente. Ahí coincido contigo. O sea, por eso también te digo, ¿no? Nuestra historia ha sido natural. Tenía que pasar. Sí, 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 bastante. Lo que también ha sido bacán es cómo ha ido evolucionando, ¿no? O sea, como que como tú dices, nos hemos ido amoldando a las circunstancias. La pandemia, el regalo de la pandemia de decir, bueno, restaurantes, hoteles, colegios, universidades, centros comerciales, todo cerrado, y esos eran todos nuestros clientes por el lado del servicio de recogida. Y dijimos, bueno, ¿quién está abierto? Las industrias. Bueno, vamos a las industrias, ¿no? Y también los hogares, que estaban todo el mundo metido en sus casas. Lanzamos el servicio de hogares sin basura, lanzamos el área de proyectos. Entonces, sí, efectivamente, como que estos remesones, claro, yo creo que también el hecho de haber parado realmente en la pandemia, fue la primera vez pues que pudimos como que, ya, a ver, vamos a Mirar, salirnos un poco de la operación del sí. día a día y pensemos un ratito, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y a qué nos está llamando este nuevo momento, ¿no? O sea, sí, o sea, fue un dolor de cabeza porque realmente tuvimos que ver cómo podíamos mantener la empresa sin afectar a las personas que estaban dentro de la empresa, ¿no? Porque había mucha gente que dependía de un sueldo en el día, para comer, ¿no? Pero también, como tú dices, sí lo veo, o sea, fue como una balanza, ¿no? Por el otro lado, sí nos dio un respiro de nos vamos a sentar, vamos a ver cómo está nuestra operación y vamos a rediseñar procesos, ¿no? Y vamos a entender realmente cómo podemos ajustarnos mucho más a nuestro propósito, ¿no? Mm. Entonces, sí, ha sido mucha resiliencia. Yo creo que en general todo nuestro equipo durante la pandemia ha crecido demasiado en torno a la resiliencia. La mayoría del equipo que estuvo con nosotros en pandemia hoy sigue con nosotros. Hoy día está con nosotros, continúa con Sí, claro. nosotros. Y pienso en muchas personas y la verdad que el equipo ha sido maravilloso, ¿no? O sea, una de las cosas que yo resalto mucho de este camino también es, también un poco de la falta de recursos, es que han gravitado hacia nosotros, digamos que para trabajar encima, con lo difícil que es y digamos, con las limitaciones económicas y todo lo que, digamos, todas las dificultades que hemos vivido, al final se queda la gente que realmente está convencida de lo que estamos haciendo, ¿no? Y en ese sentido, como hoy día miro el equipo y veo un montón de gente que es emprendedora también a su manera, o sea, están también apostando por esto
y estamos emprendiendo juntos, ¿no? Y eso ha sido bien bonito y eso es lo que te permite como que esa energía para seguir, ¿no? Lo que también le digo a gente que emprende es, o sea, yo solo no la hubiera podido hacer, yo creo que tú sola tampoco lo hubieras podido hacer, No, y probablemente si no hubiera estado Chacho. Entonces, como que especialmente como en estos desafíos de alta complejidad, el tener gente que de alguna forma cuando tú de repente te caes un poco te puede levantar, o que te empuja, o contribuye con conocimientos que de repente no son tu fortaleza, como que esa complementariedad es súper clave, ¿no? sin la fuerza humana y la calidad humana que hoy día nos acompaña y que nos ha acompañado también a lo largo del tiempo, porque hay gente que tampoco ya está con nosotros, o sea, que ya no está con nosotros, no hubiésemos podido lograr lo que hemos Totalmente. logrado a la fecha, ¿no? Y eso es una de las cosas que estábamos hablando la semana pasada, ¿no? O sea, de repente sí, nos faltan ciertas competencias dentro de nuestro equipo, pero lo que no nos falta ahorita es la calidad humana que tenemos en nuestro equipo. Sí, las ganas, la honestidad, la lealtad, ¿no? La manera de siempre abordar las cosas. Hoy día, en nuestra misma reunión que tuvimos en la mañana, los regalos que cada uno ha hecho para nuestro equipo, como regale una sonrisa, ¿no? Totalmente. Hay cosas que tenemos muchos problemas personales, a nivel laboral, no importa, pero regala una sonrisa, ¿no? O sea, esas cositas creo que es lo más valioso dentro de un equipo, ¿no? Poder levantarnos unos a los otros, apoyarnos y tener la confianza como para decir, oye, las cosas van a avanzar poco a poco, ¿no? Eso es un gran regalo que, pucha, que Sima nos da, en verdad. No todos Totalmente. tienen, no todos tienen esa fortuna de trabajar en un equipo laboral como el que tenemos, ¿ah? De verdad. Yo lo sé de experiencia propia, y de hecho voy a contar una anécdota, que cuando renuncié a mi trabajo anterior y estaba un poco pensando qué hacer con mi vida, recuerdo que me desperté al día siguiente de haber renunciado y dije, wow, qué privilegio puedo escoger con quiénes pasar mi día, ¿no? O sea, no voy a un trabajo y estoy como rodeado de gente que pueden ser personas maravillosas también, pero finalmente es como que aparecí ahí y no es como no escogí, ¿no? Y ahora sí yo siento como que si tuviera que escoger, feliz escogería pasar mi día con el equipo de Simba, ¿no? Entonces, eso es un poco también algo importante, ¿no? Como, y construye la cultura y construye el empuje, la energía, las ganas de poder sacar adelante, de nuevo, algo que es bastante demandante como lo que estamos haciendo. Estamos hoy día en el 2023, Simba ha recorrido un largo camino, recogemos en casi 70 puntos de empresas, tenemos más de 200 hogares en el servicio de hogares, tenemos una serie de proyectos interesantes, todos relacionados a economía circular. Tenemos hoy día la biofábrica, ¿no? La planta donde procesamos los residuos orgánicos, que ha ido evolucionando y donde ya estamos secando los residuos para sacar un producto de harina, que es un insumo súper interesante. Ya mencionaste el CIRC, el Centro Inclusivo de Recuperación Circular, que es un centro de recuperación de materiales inorgánicos, de empaques y embalajes principalmente. Entonces, esto se ha ido complejizando, ¿no? Como cada vez le vamos sumando más componentes para pensar, y creo que también en un inicio, un reconocimiento a la economía azul, ¿no? Esta idea de pensar circular, de pensar sistémico, de pensar de que no necesariamente la complejidad es mala, que puedes tener múltiples fuentes de ingresos y eso te da una propuesta y una visión integral del problema. ¿Hacia dónde vamos? Realmente quiero poder decir de acá a un par de años más, no sé, tal vez, yo creo que un poquito más de años, ¿no? Decir que realmente hemos contribuido a la transición de la economía circular en el Perú, hacia Mm, la economía circular en el Perú. O sea, quiero poder decirlo, ¿no? Porque realmente hemos hecho un impacto a escala. No solamente te estoy hablando Lima, te estoy claro. hablando con las diferentes regiones del país donde tenemos situación crítica en el tema de residuos. Yo creo que al final, y recuerdo siempre lo que te dije, ¿no? Si mañana tenemos que cerrar Simba, creo que hemos logrado un montón y creo que cada día es un plus, ¿no? O sea, vamos a darlo todo en la cancha. Sí tenemos ese sueño, ¿no? Y de nuevo, ¿a dónde nos manda el propósito, ¿no? Y fuimos así ingenuos de poner un propósito bien grande, ¿no? Le dijimos co-crear un mundo sin basura, ¿no? No era suficiente Lima ni Perú, ¿no? Un mundo sin basura. Entonces,
ahí nos fregamos, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya le metimos así una visión grande, yo digo, un objetivo grande y peludo, así que vamos detrás de eso. Yo creo que tenemos una base muy importante y bueno, a ver a dónde nos lleva este camino, ¿no? Yo creo que... A Y lo seguir que remando. seguir remando, y lo que a mí me encanta de esto es, en Simba nunca un día aburrido, ¿no? O sea, yo de No, verdad, eso es lo único que no va a pasar en Simba, es que no te vas a aburrir, ¿no? imposible. Es imposible, hay retos Sí. nuevos, nuevas situaciones, todos los días tienes que estar atento porque, pucha, qué te va a lanzar este nuevo día, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy estimulante y bueno, a ver dónde nos lleva, ¿no? A seguir escribiendo esta historia. Sí, y puede ser, que no seamos los que la sigamos escribiendo, Eso es lo Nadie sabe. otro. Y sí, y eso es algo que yo recuerdo que también te lo dije en algún momento, ¿no? O sea, Simba nace con nosotros, pero hoy día Simba ya tiene voz, No, cuerpo totalmente. y sentimientos y propio, ¿no? Ya es como una bola de nieve que ha venido creciendo y sigue creciendo, ¿no? Y que hoy día, si nosotros nos vamos, Simba igual va a seguir existiendo. O sea, sí siento que hay gente dentro de nuestro equipo que está completamente comprometida, y no solo porque, ok, tienes funciones y un cargo y un rol, ¿no? Sino porque realmente crees Claro. en el propósito, ¿no? Y está alineado a tu propósito de vida. Bueno, en esta misión nadie debe ser, nadie sobra, pero también nadie debe ser indispensable, ¿no? Entonces, Así eso es. creo que es súper importante haber llegado a ese punto. Y lo otro que intencionábamos, me acuerdo al inicio, era, queremos que Simba sea un movimiento, ¿no? O sea, que vaya más allá de una empresa que tiene su operación y que hace A, B. Necesitamos realmente que esto, la gente se la crea, se sume a esto. Y si Simba como empresa no existe mañana, digamos que haber puesto en moción algo, un llamado, un reto que pueda seguir rebotando y perdurando a través del propósito, y ojalá mañana vengan 100 emprendedores a hacer algo similar, ¿no? Como nos hicieron esta pregunta, y creo que con eso podemos ir cerrando el espacio, ¿no? ¿Qué tienes que hacer hoy día tú como emprendedor, con lo que obviamente estás haciendo, para que tu proyecto de acá a 200 años siga vivo? Wow. No hay respuesta, pero yo creo que el tener un corazón en el negocio, el corazón del negocio que sea fuerte, que sea inspirador, que sea motivador y que resuene, eh, yo creo que es un buen comienzo, por lo menos. Pues sí, Pipo, tienes razón. O sea, si lo resumimos, hay que meterle mucho amor a lo que uno hace día a día, porque el amor es la base de todo. Ay, 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 me gusta. Con eso podemos cerrar, Andrea. Así que, Sí. bueno, muchísimas gracias. Este ha sido una súper conversación, el primer episodio de las conversaciones sin basura. Vamos a ir publicando más podcasts, más conversaciones. Si les gusta este contenido, síganos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Spotify, en todos lados nos encuentran, y queremos seguir propagando este mensaje y seguir avanzando. Muchas gracias, Andrea, y vamos para adelante. Aquí terminamos el episodio de hoy, y ahora es tiempo de aplicar lo aprendido. Queremos conocerte. Búscanos en nuestras redes sociales como @SimbaPerú, Simba con N, o visita nuestro blog en www.simba.pe. Nos escuchamos muy pronto.